Milenio Foros. Explicando el mito del nacimiento de Huitzilopochtli en el ámbito guerrero. Nace del vientre virginal de su madre, que se llamaba Coatlicue, que era la tierra, plenamente ataviado para la guerra. Salió totalmente preparado para pelear. Algo así como hizo la Minerva en la cabeza de Júpiter. Huitzilopochtli salva así a su madre de la muerte, que quería darle su celosa hermana, porque era virginal, pero ya tenía una hermana que era ni más ni menos que la luna, y de sus 400 hermanos que eran las estrellas. La luna fue desmembrada por Huitzilopochtli, lanzada al abismo desde el cerro de Coatepec. Es una forma muy mística de expresar el hecho astronómico cotidiano, que es como el sol, ni más ni menos que también Huitzilopochtli, opaca a su hermana, que es la luna, y disipa las estrellas en cada amanecer. Mucho de esa fuerza guerrera se halla precisamente en este mito de Huitzilopochtli y del poder del pueblo del sol. Y para tocar estos temas, y para tocar las raíces del dios de la guerra y cómo llega hasta nosotros, hemos invitado un par de pesos pesados, no les quise decir nada, pero les quise poner un adjetivo interesante, a la tarima de Milenio Foros. Alejandro Rosas, historiador y catedrático de la UAM, es uno de los historiadores más mediáticos y que más fácil explican temas que tienen que ver con la mitología, con la historia. Recomiendo 3 libros de él que a mí me encantan. Uno es Mitos de la Historia Mexicana, para los recién llegados siempre es una buena ayuda. El anecdotario insólito de la historia mexicana, que seguramente algo aparecerá ahora en el foro. Y 99 pasiones en la historia de México, que es un poco más hot. Jairo Calixto Albarrán, periodista especializado en temas políticos y uno de los colegas más irreverentes y mordaces que conozco, conduce aquí en Milenio Televisión su programa icónico Política Cero. Tiene una columna también en el diario Todos los Días, la sección QRR, y también lo escuchamos cada tarde, cada tardecita, en Charros versus Gangster en MBS Radio. Matt Gurpillon, que es francés, sommelier, y es el embajador para México de Johnny Walker Blue Label, en ese orden, ha sido uno de los pilares de la campaña que lanzó el año pasado en México, bautizada Guerreros, y ahora vamos ya por la fase 2, Guerreros 2, y de hecho, se lanza hoy precisamente Guerreros 2, que tiene como protagonista este personaje con el que empezamos, ni más ni menos que Huitzilopochtli. Y Gonzalo Lebrija, que es un artista mexicano, un artista polifacético que combina fotografías, video, esculturas, hace instalaciones. Sus obras han participado más en el exterior, yo creo que en el propio México, ha estado en Estados Unidos, en Europa, y su estilo único particular ha sido precisamente lo que la gente de Johnny Walker Blue Label pidió para que interviniera esta edición limitada de Guerreros 2. Y una de las vertientes de las raíces de los guerreros mexicanos viene de tiempo de los mexicas y tiene que ver con la educación, una de las cosas que más me llamó la atención y que todavía es un tema tan caro al día de hoy en México. Porque por aquellos tiempos, y ya me explicará mejor Alejandro, había de 2 sopas. O eras guerrero o eras sacerdote, no había de otro modelo. Y había 2 centros de enseñanza, uno era el Calmecac y el otro era el Telpocali. Los ideales educativos de este último, que era un internado de varones, eran precisamente, se educaba a través de la beligerancia, era solamente una cuestión guerrera. ¿Podríamos decir, Alejandro, que los mexicas, los aztecas, eran un poco como los espartanos latinoamericanos? Sí, desde luego, los aztecas vienen del norte, de esas tribus a las que se les conoció como los chichimecas. Los chichimecas no era una civilización, sino era el término con que las poblaciones del centro, las civilizaciones del centro conocían a las tribus bárbaras del norte. Entonces, atendiendo a eso, sabemos, o la tradición oral, las crónicas cuentan que los aztecas vienen de Aztlán, salen de ahí para su peregrinación porque, en teoría, bueno, o al menos las crónicas dicen que Huitzilopochtli les dice que tienen que buscar un lugar donde encuentren un águila devorando una serpiente posada sobre un opal. Entonces salen más o menos en el 1116 de nuestra era, pero son tribus bárbaras. Son tribus del norte porque aguerridas, guerreras. Sí, totalmente, de naturaleza guerrera, acostumbradas a situaciones con climas extremos, a no tener estos recursos que van a encontrar en el centro o en el sur de ríos, lagos. Venían de zona desértica. Sí, exactamente. Entonces, no hay un sufrimiento en el asunto de vamos a peregrinar y vamos a sufrir. No, o sea, son espartanos. Creo que vale la expresión que tú manejas, porque verdaderamente están acostumbrados a hacer la guerra y además a enfrentar cualquier situación por terrible que sea. Son guerreros por naturaleza, ellos van a asumir las culturas o lo que quedaba de las culturas del centro, pero vienen con una vocación totalmente guerrera, de sangre, de rito y de sacrificio humano.
¿Qué tomaste, Gonzalo, de este personaje tan impactante como es Huitzilopochtli para desarrollar? Porque aparte no hay mucha iconografía, no hay mucha imagen de él. ¿Cómo te imaginaste a este dios? Por un lado, el dios de la guerra, el dios del sol, el dios de la abundancia. Es un dios un poco como con problemas de crisis de personalidad. Sí. Sí, bueno, me puse a investigar a raíz de que, bueno, lo escogí a Huitzilopochtli para este proyecto porque me llamó mucho la atención también de que, además de que era el dios que más me interesaba, la deidad más interesante, porque representaba precisamente a la guerra y porque también en otras culturas se hablaba también del amor, ¿no? Del amor porque era un dios azul que cuando iluminaba, la luz azul representaba el amor. Y de alguna manera también esta dualidad entre la guerra y el amor me pareció interesante, ¿no? Que es, en mi trabajo de alguna manera se han visto estos procesos. El poder y la dualidad. Entre la dualidad del poder y la fragilidad, ¿no? Digamos, o la fuerza y la debilidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, empecé a buscar historias y mitos de Huitzilopochtli y encontré uno en particular que fue el que más me llamó la atención, que habla de los guerreros cuando mueren en la guerra y son de alguna manera arrastrados con el sol hacia el universo por el sol. Que es Huitzilopochtli. El sol Huitzilopochtli, que es el sol en la mañana, el sol del amanecer, el primer sol. Y solo los guerreros que tenían los hoyos en sus escudos, los hoyos producidos por las flechas, podían no dañarse los ojos con esta luz tan fuerte y podían de alguna manera ver a Huitzilopochtli y seguirlo. Duraban 4 años muertos y después resucitaban como colibrises, que los colibrises se referían como a las almas de los guerreros. O sea, todos estos elementos, incluso el color azul, curiosamente, tiene que ver con eso. Y mi pregunta tenía un poco la idea para Matt. ¿Por qué decidieron vincular a esta personalidad con la marca, con esta línea de Blue Label de Johnnie Walker? Pues es un gran homenaje, una manera de rendir tributo al espíritu guerrero mexicano, en el sentido del espíritu guerrero, en el sentido de que para ser guerrero hay que ser apasionado, hay que tener una meta y una mentalidad a prueba de fuego, ¿no? Entonces, se nos hizo, es una colección de Johnnie Walker Blue Label que está dando vuelta al mundo, donde Johnnie Walker Blue Label quiere reconocer los diferentes países donde está la marca de una manera icónica y simbólica, y creemos que celebrar ese espíritu guerrero a través de esa simbología, a través de esa interpretación artística de Gonzalo, es la mejor manera de rendir homenaje a la cultura mexicana y a toda la historia que hay atrás, ¿no? Y nos ha obligado a todos a buscar temas de Huitzilopochtli, colibríes y deidades. Jairo, tú que estás más en el día a día, ¿qué nos quedó de esa raíz guerrera de Huitzilopochtli, del dios del sol, de esta cosa de peregrinar, ¿no? Él era el dios que en el oído de los mexicas durante 200 años le dijo marchen, marchen. ¿Qué nos queda de eso? Yo creo que esta capacidad de resistir, la resiliencia que ahora se le llama, ¿no? Es decir, esta voluntad personal de no rendirse. Para no rendirte ante cualquier cosa. Ok. ¿No? Y creo que y las canciones de Juan Gabriel nos ayudan a eso, ¿no? Todas hablan de esta. Puedes estar en el último suelo, pero hay una luz al final, te vas a resistir. Es muy triste todo, pero yo estoy aquí y para que tú al volver no encuentres nada extraño, aquí me voy a quedar, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad y hemos heredado esa voluntad. No siempre con éxito, también hay muchas derrotas en nuestra historia, pero siempre esa capacidad para levantarse, para resistir. Puedes ir en el metro en hora pico y está lleno y tienes 20 personas y luego viene un reggaetonero a tocar y luego te venden y no pasa nada, o sea, la gente resiste, puede estar sudando, ¿no? Y resiste. Hoy ya hay, desde las 6 de la mañana, 6,000 personas ya formadas en Bellas Artes para ver a Juanga. ¿No? Sí, no pasan otras. Y hemos resistido, 70 años de PRI, lo que no es poca cosa. No cualquier pueblo aguanta eso. Yo reto a los franceses a que hagan eso. O los mexicas versus los 200 años de la. Entonces, yo creo que es esa enorme voluntad para aguantarlo casi todo. ¿Por qué crees que los mexicas necesitaban adorar a un dios tan
tan belicoso y no un Dios cándido, bueno, como puede pasar en otras culturas? Porque su naturaleza es guerrera. Es decir, ellos de principio a fin van a ser guerreros. Y lo interesante es que van a empezar a combinar. Cuando ellos llegan al Valle de México, ya había terminado, digamos, la época de Tula, de Tolan, la gran Tula. En Mesoamérica. Sí, exactamente, muy cerca, de hecho, del Valle de México. De hecho, todavía podría considerarse un poco dentro del Valle de México. De ahí toman, por ejemplo, dos cosas. Uno, el Zompantli, que era el muro de las calaveras. Ah, es de ellos. En Tula es a donde llega por primera vez. Porque también a Tula llegan tribus bárbaras. Y entonces lo que hacen estas tribus bárbaras es asumir los conocimientos de la antigua Teotihuacán. Entonces, que ya no existía. Sí, ya no existía. Cuando llegan entonces los aztecas, ya tampoco Tula es como el gran centro, y ellos toman deidades sabias y justas, pero necesitan una deidad que sea la que además los ha guiado desde el 1116 hasta el 1325, que es cuando se funda Tenochtitlan, y pues era su deidad, y era a la cual había que rendirle los tributos, los sacrificios humanos, o sea, realmente era a ello. Por eso cuando vemos el Templo Mayor en su última etapa, hay dos templos hasta arriba, dos adoratorios, uno dedicado a Huitzilopochtli y el otro a Tlaloc. Tlaloc no es de los aztecas, Tlaloc es tomado de esta línea, digamos, genealógica que viene de Teotihuacán y de Tula. Eran un poco como los otomanos, ¿no? Que en toda su conquista iban tomando pedacitos de cada lugar que conquistaban y lo traían para enriquecer su imperio. Y entonces eran unas tribus que seguían siendo belicosas, esa era su naturaleza, la guerra, pero que supieron asimilar la cultura de los otros, entonces se civilizaron. Y entonces una de las más importantes ciudades, yo creo que de todo el periodo prehispánico, es Tenochtitlan. Y este dios guerrero, Gonzalo, también se lo relaciona, como decíamos, con el colibrí, que me encantó también esa metáfora. Plumas, colores, energía. Tú justo recién contabas, antes de que comenzáramos, que encontraste un nido de colibrí en el jardín de tu casa y que te impactó el tamaño, la energía y lo belicosos que son, porque se los ve muy bonitos, pero no te acerques a su nido. ¿Qué tomaste de esa parte tan cromática del personaje para hacer esta adaptación en la invitación que te hace Johnny Walker? Bueno, como lo mencionas tú, el colibrí tiene esta dualidad, ¿no? Que es la fragilidad y la fuerza, y me gustó mucho porque también en mi trabajo se ha reflejado mucho, me gustan estos tópicos. Contrapuntos. Estos contrapuntos y fluir en esa dualidad. Y en el caso de Matt, ¿qué fue lo que más te fascinó como francés de esta deidad que es tan clara y que de cierta manera también explica muchos fenómenos de la naturaleza y muchos fenómenos astronómicos, que también vamos a hablar de eso ahora? ¿Qué fue lo primero que te fascinó cuando empezaste a leer, me imagino muchísimo, sobre Huitzilopochtli? Pues yo creo que encuentras una parte poética muy profunda alrededor de toda la mitología que viene atrás de toda esta leyenda. Y pues, si te fijas, en muchos países tenemos todo ese mundo de mitos, leyendas, cuentos, de Olimpos, que creo que es parte del ser humano, parte de nosotros. Entonces, me parece una forma muy, muy simbólica de dar ese homenaje al pueblo mexicano y de entender lo que somos nosotros, ¿no? Como nos fijamos nuestras metas y seguimos ahí caminando, como esta gran caminata que emprendió el pueblo azteca, pues nosotros también día a día seguimos caminando, seguimos avanzando, nos tropezamos, ¿no? Hay obstáculos, hay errores, pero pues esto es parte de nuestra vida, ¿no? Seguir avanzando, y es la filosofía que hay atrás de Johnny Walker Blue Label. Entonces, pues creo que la poesía y la simbología atrás es muy poderosa. Y justamente, recién Gonzalo explicabas que te encantan las contradicciones para reflejar tus obras. ¿No es curioso que el dios de la abundancia, de la prosperidad, sea al mismo tiempo el dios de la guerra? ¿No es algo muy contradictorio que algo que sea sangriento y maligno sea lo que te trae la abundancia, lo que te trae las cosechas, lo que te trae la vida? Habla en la mitología, que es interesante, hay también relaciones con Huitzilopochtli, con el colibrí, y por ejemplo con el corazón latente que le sacaban a los guerreros, que el corazón representaba las flores, ¿no? Y la sangre representa la miel, y el colibrí necesita la miel para generar esta energía, ¿no? Para volar, para tener esa velocidad. Para tener esa velocidad, y al mismo tiempo que el sol necesita de la sangre para poder mover y vencer a la noche, ¿no?
Y me da pie perfecto, Matt, para un poco el símbolo de Johnny Walker Blue Label, porque como el sol, este dios representa de cierta manera, y por eso decíamos que también sirven las mitologías para explicar los fenómenos naturales, el no parar nunca, ¿no? El renacer en cada amanecer, el pelearse con su hermana Luna todas las tardes y dejarla estar con sus 400 hermanos en el cielo, pero el otro día volver a ganar la batalla. En cierta manera es como The Striding Man, ¿no? Que es este personaje tan poderoso para ustedes del Keep Walking de Johnny Walker. ¿Encontraste alguna similitud con eso? Pues, hablábamos mucho de 200 años. Caminando. Me hace pensar justamente en Johnny Walker, que empezó su aventura en 1820, ¿no? Entonces estamos a 3 años de celebrar 200 años. Pero mira qué casualidad. Sí. Estamos casi sin Ya se llega a saberlo. la tierra prometida. Y ese caminante que fue un dibujo de un caricaturista inglés, muy amigo de Alexander Walker, que en un almuerzo dijo, pues mira, para mí Johnny Walker es esto, ¿no? Y en el menú de ahí del almuerzo dibujó el famoso Striding Man, que hoy en día se volvió nuestro símbolo de campaña, ¿no? Nuestra filosofía, sigue caminando, no te detengas, disfruta lo que haces y llegarás más lejos. Toda la filosofía de Johnny Walker ahí. Y yo creo que sí hay, me preguntabas un poquito como francés, ¿no? ¿Cómo veo, cómo entiendo un poquito esa parte? ¿Y cómo francés le explica a los escoceses un dios azteca? Pero es muy interesante. Yo aprendí Parece la un chiste, paciencia ¿no? aquí Se en juntan. México. Yo aprendí la No, porque el paciencia tipo aquí en mexicano es México. distinto. Es Sí, otro tipo. ahorita, el ahorita. Muy Se ha relativo. doctorado en paciencia. No, Sí, claro. sí, O sí. sea, aquí necesitas, ¿verdad? Aquí no. Y los escoceses, me preguntan, es muy fácil, o sea, el pueblo escocés tiene muchísima mitología, muchísimas leyendas atrás. Sí, sí, sí. Y yo decía, conozco bien los escoceses y he aprendido a conocerlos, y yo digo que son los seres más latinos de toda Europa. Les gusta bailar, cantar, entonces hay mucho acercamiento y mucha comparación que podemos hacer entre el escocés, cuando le hablas de la mitología mexicana, de Huitzilopochtli, pues obviamente perfecto. también Nessie del lago Ness, ¿no? Sí. Tiene un dios guerrero, Tal tiene un dios cual. del sol, que pues pobrecitos tienen tan poquito sol que pues tuvieron que encarnarlo en un dios, ¿no? Lo Para mandaron de poder vacaciones a imaginárselo. México. Es un ratismo de sol. No es como acá. Que aquí No, hombre, sí, todo el año. Y un poco jugando con este ejercicio, me gustaría preguntarle a cada uno que me dijera, si no hubiéramos tenido como eje del nacimiento de la cultura mexicana a un dios guerrero, a un dios sol, ¿cómo se imaginan que hubiera sido la mitología nacional? O sea, seríamos un país distinto, si hubiéramos tenido la hermana. En esa pelea en el cerro gana la hermana, gana la Luna, que era bondadosa, un poco celosa, pero era buena gente. ¿Cómo hubiera sido México? Híjole, me encanta esa palabra. Pues mira, francamente yo creo que el problema es que no somos aztecas. Nosotros venimos de la función de dos civilizaciones totalmente que se van complementando en algunos casos, en otra innovan una con la otra y en otra suprimen. Entonces yo creo que siempre tienes que meter el elemento español porque la conquista finalmente fue eso. Yo creo que el imperio azteca, de haber seguido solo, hubiera terminado también por ser destruido por sus propios vecinos, como generalmente sucede con los grandes imperios cuando empieza la corrupción, cuando empieza el deterioro moral y No. demás. ¿Cómo te imaginas? Porque no Bueno, de tenemos entrada, como una si no- dualidad. Si no hubiera habido Huitzilopochtli, pues no se hubiera fundado Tenochtitlán. Tenochtitlán y no estaríamos aquí. No estaríamos aquí, no hubiera sido México. Quizás la capital hubiera sido Guadalajara. Mira, te hubiera quedado cerca para tu estudio. Ese es tu sueño. Habrá sido tu sueño dorado. ¿Por qué se no, movieron? ya me salió lo Te provincial. salió, te salió. Bueno, tú eres chilango, Yo soy chilango, pero ya tengo mucho tiempo viviendo en Guadalajara. pero ya eres como de No, allí, ya hablas sí. como tal. Pero ¿Qué- tendríamos lago y 16 ríos. Sí, es verdad. No, bueno. Si hubiera sido en Chapala. No, y le hubiera Ya se lo costado más a acabaron. Cortés llegar hasta allá, Ya se lo estaba más acabaron. lejos. Él también le hubiera costado. Matthew, recién en cierta manera lo explicabas, pero los escoceses ya tienen de otra manera lo que es esta mitología mexicana, ya tienen una cercanía con esta raíz guerrera mexicana. ¿Nos entienden Yo mejor? creo que desde fuera en general, y los escoceses no es la excepción, ven toda la mitología y todo el concepto de las pirámides de Teotihuacán como algo fantástico, extraordinario, como niños viendo ahí un juguete nuevo. O sea, es algo que llama muchísimo la atención fuera de México. Y yo creo que a veces en México no nos damos cuenta tanto de
de la gran poesía que hay atrás de toda esta historia. Entonces, visto desde fuera, sí es como un cuento maravilloso, ¿no? Y los escoceses lo ven de esa forma, ¿no? Con ojos amaravillados de niños chiquitos. ¿Por qué tuvimos que esperar que una marca extranjera viniera a redescubrir y a premiar de cierta manera a Huitzilopochtli? ¿Por qué no crees que alguna marca mexicana podría haberlo recuperado? Yo creo que por ahí debe de haber, es decir, no a estos niveles de una campaña tan grande, pero como siempre, como muchas veces buscamos más hacia afuera que en nosotros mismos, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces no tienes los monumentos y los sitios arqueológicos aquí y prefieres irte a otro lugar? Creo que es parte un poco como de esta frase de nadie es peregrino en su patria, ¿no? Sí. Entonces, pero no creo que tenga ningún otro tipo de sentido. Ok, y me gustaría ya concluir el foro porque me están haciendo señas de que ya estamos terminando con Gonzalo. ¿Qué te dejó a ti como artista? ¿Qué te impregnó haber tenido que buscar tanta información acerca de Huitzilopochtli, haber terminado de concretar esta imagen, esta intervención? O sea, ¿qué fue para ti en tu carrera y si hay un antes y un después en tu obra a partir de Huitzilopochtli? Bueno, mira, yo, en mi trabajo no hay como un espíritu nacionalista porque no estoy como buscando figuras que sean como propias del nacionalismo. No me sitúo en ese tipo de lugares, pero me comisionaron hacer algo con los guerreros aztecas y escogí a Huitzilopochtli porque existían una serie de interpretaciones las cuales me interesaron muchísimo. Y creo que los mitologías y todas las relaciones que se podían establecer con esta deidad eran como muy interesantes y muy propias como de llevarlas al lenguaje, al lenguaje visual, ¿no? del arte. Entonces, creo que fue una experiencia bastante interesante. ¿Y cuánto tiempo te llevó? Como un mes más o menos. Hacer todo el trabajo de investigación. La investigación y luego llegar a una conclusión, ¿no? Porque también había que llegar a una conclusión. ¿Cuál fue tu conclusión? Bueno, a una conclusión visual, a una conclusión que es el gráfico de la botella, que es en la fachada frontal de la botella, hice un Huitzilopochtli que es basado en el códice borgiano, muy pequeño, sin hacer una gran intervención que fuera muy protagonista, respetando como un poco también la marca, y por atrás de la botella es donde ocurre todo. Donde ocurre todo, ¿no? Es como el resplandor con este agujero, que es como representa el agujero de los escudos, donde se puede ver la resplandecencia y donde se puede ver a través del líquido y a través de la botella a Huitzilopochtli. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco que se hayan tomado este rato literal para estar con nosotros, para navegar un poco en las aguas de lo que fue la vieja Tenochtitlán, de lo que fueron las raíces guerreras mexicanas, y para tratar de entender de que esto no se queda en el tiempo, de que esto no es solamente mitología y que todavía, como un poco decía Jairo, hay cosas en el ADN o hay situaciones en el día a día de los mexicanos, en este permanente circular de Huitzilopochtli, que se explican volviendo a revisar nuestra historia y la historia que fue de México hace ya, ¿cuántos? ¿Miles de años? Pues básicamente esto de Huitzilopochtli es desde el 1325, o sea, más o menos 7 siglos. Hace 7 siglos. No, y seguimos teniendo sed de corazones, Oh. aunque sean rotos, aunque Ahora sean ya rotos. ahora ya no saquemos corazones, sino cortamos cabezas. Bueno, Bueno, cambiar las cosas. muchísimas gracias. Nos Ojalá, vemos por en el favor, siguiente foro de Milenio. Muchas gracias. Milenio Foros.